vamos avanzando en lo que significa hoy en día, ya tomando todos los antecedentes ya conversados anteriormente, vamos viendo lo que es el valor del peritaje forense en Bolivia. Yo creo que es interesante poder entender y conversar hoy en día con ustedes desde una manera conciencial y desde un punto de vista reflexivo, profesionales o no profesionales, conocedores o no, curiosos o no en esta sala, que podamos entender ahora y decir qué valor tiene el perito forense en Bolivia, después de todo lo que hemos conversado. Porque dentro del ejercicio de la enseñanza de parte mía, no me gusta enseñarte lo que dice el código, la ley, el artículo a letra muerta. Eso lo pueden leer cualquiera. Sino también tenemos que actuar desde un carácter reflexivo e inclusive correctista para poder determinar qué valor nosotros podemos darle y qué importancia tiene para el cambio de la sociedad, el mejoramiento de aplicación de justicia, inclusive el perito forense en Bolivia. El perito y el peritaje es importante en cualquier materia investigativa. En materia de procesos civiles en el Estado boliviano existe un vacío e inseguridad jurídica por la inexistencia de una reglamentación adecuada sobre el tema, que debe ser subsanada e implementando un peritaje oficial a cargo de una institución estatal. Hablamos del ámbito civil. Miren, nos hemos salido del tema penal al ámbito civil. ¿Por qué? Porque el peritaje forense, como les decía, está inmerso en todo. Hace 2 minutos atrás hablábamos del psicólogo forense dentro del acoso laboral, procesos laborales. Entonces, es ahí donde el mundo del peritaje forense debería ampliarse y diversificarse. Si se dan cuenta, no estamos encerrados en materia penal solamente, sino vamos disgregando y vamos encontrando raíces en todo lado. ¿Qué importancia debería tener un perito forense en materia civil? De gran importancia porque justamente yo les vuelvo a reiterar, eh, con ejemplos siempre para que podamos entendernos de mejor manera. En el caso de Pari, Banco Unión, estafa, eh, hace años atrás este funcionario robó montos muy pequeños de cuentas bancarias de diversas personas y empezó a vivir una vida de lujos y no fue detenido ni denunciado ni cayó, podríamos decirlo, en un proceso investigativo por una denuncia de un dueño de una cuenta, un funcionario del banco o una auditoría de la institución. Este señor cayó detenido o fue investigado y detenido porque fue llamando la atención de manera muy exorbitante en sus redes sociales, viéndoselo viajando en aviones, paseando con modelos, usando en su cumpleaños cajas de whisky y demás excentricidades que a veces solamente las vemos en el narcotráfico. Nació la curiosidad de ver a un hombre que tenga 6, 8 casas, 8 movilidades, cuando era un gerente de una agencia en una provincia que no ganaba más de 6.000 bolivianos al mes. Imagínense, fue una casualidad. Pero llegado el momento se hace el proceso investigativo, se determina que este señor realizaba la comisión de este tipo de delitos. Delitos para mí copiados de alguna película, porque en alguna película se pudo ver inclusive cómo hay personas que pueden lograr robar centavos de cuentas bancarias, centavos que ni tú ni yo vamos a reclamar o exigir, pero que sumados se vuelven sumas millonarias mediante el manejo de la tecnología y es detenido. Y al momento de que el banco presenta la acusación formal contra este funcionario, lo presenta en base a una auditoría interna que realizó el mismo banco. Ahí nos vamos al vacío y a la inseguridad jurídica. Si a ti te roban tu empresa, será correcto que tú mismo hagas la auditoría interna y tú mismo digas cuánto te han robado, ¿verdad que no? Lo correcto era contratar a una empresa especialista en auditoría forense
y que se haga una auditoría forense específica por profesionales expertos en el área que determinen mediante un peritaje en auditoría forense el daño económico bajo la modalidad de centavos inclusive de cuánto, cómo, por qué y en qué momento se ha desfalcado los montos económicos a la institución. Y en base a ese informe de peritaje forense se realiza la acusación. ¿Fue así? No fue así. Hasta el momento la acusación fue presentada en base a otro tipo de pruebas. La persona está detenida, pero el banco no logró esclarecer cuánto fue el daño económico a la institución. Gran error, porque si a mí me acusan de robar, tienen que decirme cuánto, ¿verdad? Específicamente, no solamente de decirme que robe, sino cuánto. Entonces, esos son los grandes ejemplos que tenemos del valor del peritaje forense. En este caso, con una ejemplificación de lo que es auditoría forense. Medicina legal, la gran importancia. Para mí, eje, porque el médico conoce todo lo que se refiere al tema de la vida o la muerte de las personas o de las lesiones, en este caso, de gran importancia el valor del médico legal, justamente por este tipo de ejemplos. Un informe médico legal mal elaborado implica la inocencia de un asesino, como un ejemplo. La no participación en un acto de violación, otro ejemplo. El tema pasa de el no encontrar tipos de lesiones o agresiones en violencia familiar, de gran error humano de igual manera. ¿Por qué? Porque pasó en el Alto de La Paz eh, el tema de una mujer que fue por violencia familiar a un médico forense y el médico forense no realizó bien su trabajo. No, la mujer se quejaba de dolores, maltrato, algunos tipos de lesiones, que se le había arrancado el pelo y demás cosas, pero no había evidencia física al momento. ¿Por qué? Porque la mujer era de piel clara y en algunos tipos de pieles las hematomas tardan mucho más tiempo en ser notorias o en notarse. Y el tipo de lesiones de igual manera no eran evidentes en su momento. El médico forense solo diagnosticó 3 días de impedimento y la mujer no pudo denunciar a esta persona por violencia familiar y agresiones y pedir tal vez el alejamiento de este mismo. ¿Y qué pasó 4 días después? Feminicidio. Feminicidio, ¿no? Y feminicidio en el sentido de que el hombre, al saber que fue denunciado, a pesar de que la denuncia no prosperó, volvió a buscar a la mujer, la volvió a agredir, esta vez con un desenlace fatal, pero ahora nos vamos a que 4 días después se realiza la autopsia y el médico forense que ya realiza la autopsia encuentra y determina las lesiones anteriores al feminicidio y que sí tenían la validez de 10 a 15 días de impedimento por el tipo de lesiones y que si hubiera sido valorado correctamente en su momento, hubiéramos llegado a una orden de alejamiento o detención del señor y no hubiéramos llegado al tema del feminicidio. De gran importancia, ¿por qué? Porque el médico forense, al no encontrar las lesiones, pero al tener sospechas, puede pedir a la persona que vuelva al día siguiente. Al día siguiente recién va a ser evidente las hematomas, los golpes, o va a aparecer signos mucho más claros de violencia y puedas realizar una valoración de mejor manera. Entonces, mire qué de importante es el saber ese tipo de cosas, ¿no? Que a veces es necesario hasta como personas humanas saberlas para poder hacer el ejercicio a la petición de nuestros derechos como personas, ¿no? Entonces, ahí vamos hablando de la gran importancia del perito en auditoría forense, del médico forense, del policía o no policía, y perito investigador o abogado, que pueda ser abogado, especialista en manejo y procesamiento de escena de crimen, que tenga el conocimiento de la importancia técnico-científica de determinar el uso correcto del proceso investigativo en materia forense. ¿Por qué? Eh, igual, un ejemplo pequeño. Un asesinato en La Paz, un asesinato por un crimen pasional, por un tema de infidelidad, eh,
fue muy fuerte el tema del asesinato por el tema de que después, posteriormente, desmembraron al muchacho y lo botaron en diversos lugares, pero lastimosamente hubo un error procedimental en el proceso investigativo que fue de conocimiento hasta público y fue usado por los abogados para tratar de desvirtuar el tema del asesinato. Fue encontrada el arma con la cual fue asesinado Kevin, un ejemplo retórico, pero lastimosamente, y fue reflejado en fotografías por un periódico de la ciudad del Alto, de la ciudad de La Paz, se ve en la fotografía a un miembro de la policía, protegido por un barbijo, sin el traje de bioseguridad correspondiente ni los zapatones, y con las manos agarrando el arma con el cual había sido asesinado Kevin. La miraba así. Esas fotos fueron subidas a la prensa. Obviamente los periodistas no tenían conocimiento de lo que estaban haciendo, pero en la etapa investigativa el abogado de la defensa solicitó lo siguiente. Se tacha la prueba. ¿Por qué? Porque fue contaminada al momento de su recolección. Y al momento de tachar el cuchillo que tenía las huellas digitales de Evelyn, empezó a destruirse el tema de la figura del asesinato. Entonces, ahí yo les voy dando con ejemplos claros de la gran importancia y el valor de lo que implica el peritaje forense, el peritaje correcto, elaborado, realizado y profundizado por alguien con conocimiento y con especialidad en el ámbito forense, porque determina la inocencia, la culpabilidad o el hecho de que se recurra a la aplicación correcta de la justicia o que una persona que haya cometido un delito quede libre de manera increíble. No son ejemplos claros que nos permiten determinar que hoy en día, para mí, a mi criterio, el perito forense debería tener el mismo valor y la misma importancia de un fiscal en un proceso penal. La designación de peritos deberá realizarse dentro del marco de la ley de reglamentación estatal, quienes deberán acreditar idoneidad, conocimientos en materia. Al margen de estas cualidades, los peritos, para ser designados como tales, deberán cumplir con ciertos requisitos académicos, técnicos, éticos y profesionales. Las tareas de peritaje que deberían realizarse mediante los peritos de parte tienen que ser realizadas con profesionalidad, seriedad, veracidad, credibilidad. Los dictámenes e informes deberán ser realizados de manera fundamentada, con contenido claro, preciso, detallado de las operaciones practicadas y sus resultados, por ser un medio probatorio que debe ser incorporado en el proceso y juicio correspondiente. Y no olvidemos que el valor probatorio de los peritajes es muy importante por la razón que constituye un instrumento probatorio de inocencia o culpabilidad de los litigantes. Justo lo que hablaba, ¿no? La gran importancia de que el perito emita resoluciones o peritajes fundamentados que establezca mediante la ciencia, podríamos decirlo, o el tema de la parte investigativa y la aplicación de técnicas correspondientes, el peritaje forense, como debe ser, pero también de manera que su contenido sea claro y preciso, ¿no? Claro y preciso. Y que pueda ser evaluado en un juicio correspondiente por en este caso, juez, fiscal y tribunal, como debe ser. De gran importancia porque, como les comentaba el día de ayer en el tema de Jerry Fernández, justamente fue ahí donde se basó todo el error dentro del proceso investigativo. El informe del perito forense fue tan técnico, es como que hablemos de términos médicos en este momento y más de la mitad de la sala no entendamos nada. Fue tan técnico que no lograba entenderse de manera concreta porque no todos tenían conocimiento o casi nadie tenía conocimiento de medicina legal y simplemente se basaron en la conclusión.
que decía, se considera de que la persona fue la que cometió el delito, fue la que cometió el delito, que había una lesión anal en el bebé y se considera que él fue el que cometió el delito. Se basaron en esas tres líneas para acusarlo, detenerlo y sentenciarlo. Pero llegado el momento, un perito que hizo el contraperitaje y leyó el peritaje con conocimiento técnico, científico de lo que decía, encontró los errores. Encontró la mala praxis, el mal procedimiento que había realizado y no logró determinar, perdón, y logró determinar de que el desgarre anal, lesión anal que tenía el bebé, fue 8 horas anterior al ingreso del menor al hospital y no fue dentro de las horas que el menor estuvo en el hospital, a merced o en compañía del acusado en este caso. Entonces, es ahí donde se dan cuenta de que el peritaje forense mal realizado ha permitido que una persona inocente esté muchos años en la cárcel. Es por eso que debe ser claro, concreto y fundamentado para el claro comprendimiento y razonamiento de aquellos que no conocen del peritaje forense, pero que sí deben entender la forma en la que, en la que sí ha sido realizado. Por consecuencia, la ausencia de un conocimiento profundo sobre la verdad y la problemática del objeto de investigación muestra que en la actualidad no se presentan alternativas jurídicas e institucionales para lograr una protección jurídica. Es de gran importancia la implementación de profesionales peritos forenses en diversas especialidades para el mejoramiento de aplicación de justicia en nuestro país. Yo creo que en esto todos concordamos en el sentido de que si hubiera muchas más especialidades en el ámbito del peritaje forense, si el ámbito del peritaje forense no fuera tan escaso y tan caro en algunos casos, muchos casos podrían tener un contraperitaje correspondiente y las personas que son inocentes y están en la cárcel por motivos tal vez inclusive de una mala aplicación en ciertas normativas o procesos investigativos, podrían estar libres y no habría una saturación de cárcel de personas que están de manera errónea en la cárcel hoy en día. Vámonos viendo ahora ciertos aspectos que también son fundamentales, que no hemos podido tocar anoche, y que es importante reconocer como personas naturales, pero que tenemos que conocer de las mismas. ¿Qué es la patología forense? ¿No? En términos generales, los principales autores coinciden que la patología forense es una disciplina auxiliar de la administración de justicia, abocada a la determinación de causas y circunstancias de la muerte, mediante la aplicación de una serie de técnicas que son específicas. El autor Samuel Herbert señala que la patología forense determina la causa y la forma de la producción de la muerte, presuntamente delictuosas, y encontrar la evidencia que sea digna de ser presentada ante un tribunal. ¿No? De gran importancia esto, ¿por qué? Y por qué también debe ser reconocido. Y me voy a este claro ejemplo. Hace meses atrás en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, eh, apareció un video de un muchacho caminando por la calle y este muchacho se desploma ante cámaras de seguridad de ciertos locales públicos y muere. El médico forense determina que el muchacho había sufrido eh, un paro cardiorrespiratorio, que había fallecido, pero eh, la familia no queda tranquila con este tipo de informes, considerando que el muchacho era atleta, era deportista y no pasaba de los 27 años. No, era contraproducente el hecho de pensar que una persona a los 27 años dedicada al deporte y que llevaba una vida sana pueda sufrir un paro cardiorrespiratorio. Es por eso que se someten a pericias correspondientes y se determina mediante un informe patológico forense por especialistas esta vez, ya no un médico forense, sino por especialistas auxiliares investigativos, que esta persona presentaba en la sangre
ciertos productos nocivos a la salud. Se realiza una toxicología forense, se realiza la patología forense correspondiente y se encuentra que esta persona ha sido envenenada con productos, ¿no? Ha sido envenenada de una manera muy eh, preparada, podríamos decirlo así, y ha sido prácticamente asesinada por su pareja por temas pasionales y sentimentales. Ahí va la gran importancia, si se dan cuenta, y lo digo claramente, de que las disciplinas auxiliares son de gran importancia eh, justamente para el proceso investigativo, y en este caso, la patología forense también nos ayuda a determinar, en caso de duda, amparada en ciertas pericias forenses auxiliares, si existen otro tipo de causales para la muerte de una persona. ¿Qué es la morgue para nosotros? Para los peritos forenses, ¿qué es la morgue? La morgue es el centro de operación forense donde se concentra tanto evidencias como la base de datos de los sujetos de la autopsia, ¿no? Lastimosamente, dentro de los procesos investigativos hemos determinado que a veces la contaminación de pruebas o la contaminación de productos investigativos, una gran mayoría ha sido en la morgue, eh, pero es parte de la responsabilidad del médico legista o del médico o perito forense justamente lo que vaya a ocurrir dentro de la morgue, ¿no? El centro de operación mismo que él es el que es manejado y que es concentrado por él mismo y que nos permite entender que todo lo que se determine mediante el proceso investigativo en la autopsia, las evidencias, los datos, la información y lo que se vaya a conseguir en la misma, está sujeto a que es bajo la responsabilidad del médico legista o del médico perito forense que está realizando la autopsia. No, cualquier contaminación, cualquier producto que vaya a ser, en este caso, vulnerado dentro de la misma, será de responsabilidad del médico encargado de la morgue y de la autopsia correspondiente. ¿Qué es el médico legista para nosotros? ¿No? Ah, a veces el médico legista es confundido, podríamos decirlo, con un médico forense, ¿no? Es otro tipo de aplicación la que tiene el médico legista hoy en día en Bolivia, y también es de gran conocimiento, de gran importancia que podamos entender a qué se refiere, ¿no? Eh, el médico legista, perdón, el médico legista es el médico con conocimientos legales claramente profesionalizado en el ámbito de poder determinar ciertos procesos investigativos que determinen grados de lesiones y el grado de complejidad en ciertos tipos de agresiones de igual manera. Perdón. Yo vi un caso de gran importancia, aunque parezca sencillo, pero fue de gran importancia por el hecho de que hace mucho tiempo atrás me buscó una persona con un problema de una lesión por mordidas de pitbull, ¿no? Una mordida de pitbull que fue ocasionada en el brazo y el antebrazo y que fue valorada por un médico forense, y el médico forense determinó de que no había riesgos en este caso por las mordidas, ni infección, ni laceraciones, ni otro tipo de lesiones, y solamente dio en su informe, porque la persona quería acusarla a la dueña del pitbull por las mordidas, ¿no? Por la responsabilidad que tienen los dueños hoy en día de estos animales, quería acusarla ante la policía. El perrito tenía antecedentes de haber matado a otros perritos y demás cosas, entonces ella quería sentar una denuncia. El médico forense, ante la sobrecarga de trabajo que tenía, porque no podemos decir de que todos somos perfectos, ayer mismo lo mencionaba en sala que a veces un médico forense tiene hasta 3 autopsias y 20 pacientes que ver en un día. Cometemos errores, todos cometemos errores, entonces certifica apenas 3 días. Es ahí donde a mí me buscan como abogado profesional de conocimiento y me piden el asesoramiento mediante un médico legista que pueda determinar
y hacer una valoración y un estudio del informe y que también actúe como médico legal en hacer otro informe sobre el grado de lesiones. Y este médico legista determina lesiones en ciertos ligamentos y en ciertos músculos de la mano que tenían un grado de impedimento mayor. La señora no podía mover las manos, eh, los dedos, discúlpenme, no podía mover los dedos, no podía doblar el brazo. Había lesiones que no eran simplemente cicatrizar y punto, sino correspondía al tema de fisioterapia y atención especializada. Entonces, desvirtúa el informe del forense y realiza otro tipo de informe y vuelve a pedir al médico forense que sea revisado. ¿No? Entonces, el médico legista también tiene el conocimiento técnico legal de poder determinar si se ha procedido de manera correcta mediante el peritaje forense. No, en este caso, mediante una evaluación forense. ¿Qué conocemos como un equipo de investigación forense? No, porque ya hemos hablado de lo que es un perito forense, ya conocemos lo que es un perito forense y a qué se dedica y demás cosas. Y bueno, es importante entender lo que vayamos a comprender dentro del equipo que tengan de investigación ellos mismos. El equipo médico legalista, podríamos decir, legista administrativo, cuyas funciones básicas son las siguientes: analizar, organizar toda la información testimonial de cada caso para desarrollar una estrategia que determine el tipo de intervención forense a realizar con la finalidad de lograr su esclarecimiento, diseñado para ello un plan general de intervención. Aquí no hablamos de un perito forense, acá hablamos de un equipo médico legista o de un equipo multidisciplinario de peritaje forense. Perdón, hablamos de un equipo multidisciplinario, puede ser en este caso, de peritos forenses. Eh, Tuve el honor de conocer a una profesional abogada en la ciudad de Santa Cruz, que tiene en el momento un grupo multidisciplinario, un grupo de profesionales especialistas en el ámbito forense, ¿no? Que dentro de las funciones que manejan de carácter solidario, podríamos decirlo así, se encuentra la de desarrollar estrategias no solamente investigativas, no solamente científicas, sino de defensa y de producción de pruebas para determinar la protección y defensa de víctimas de violencia y de víctimas de agresiones sobre menores de edad. Este tipo de grupos están consolidados por profesionales, abogados, psicólogos, médicos forenses, visitador social y psicólogo de igual manera, que realiza un equipo multidisciplinario basado en el médico legalista o médico legista, que manejan, organizan todo tipo de información, no para desarrollar una defensa jurídica o legal de un proceso judicial, sino desde un enfoque multidisciplinario, desde el ámbito forense, realizar un grupo de ayuda humanitaria que desarrollen técnicas de investigación y peritaje que permitan desarrollar la investigación de manera mucho más rápida y obviamente el poder realizar la aplicación de justicia como corresponde. Ahí nos vamos al término. El médico legista, encargado es responsable también de conducir una autopsia y la de la organización de su trabajo en la morgue. Tener laboratorios acondicionados para este fin obviamente es necesario y tiene la obligación de determinar el modo y causa de muerte, por lo cual se apoya en las informaciones que provean los antropólogos forenses. Esto, bueno, hace referencia al tema de la exhumación de cuerpos y en algunos casos el tema de cuerpos que han sido encontrados en accidentes y otro tipo de manejos. ¿Qué es el especialista, el perito especialista en escena de crimen? Yo creo que muchos de nosotros hemos podido ver varias series, ¿no? De lo que implican los CSI y varias cosas.
Este tipo de gente tiene especialidad en manejo y procesamiento de escena de crimen. Y es importante reconocer que señalamos acá en la diapositiva. La función de los oficiales especialistas, estamos hablando de los policías, es de colectar, registrar, examinar, analizar, almacenar adecuadamente la evidencia física recuperada. En Bolivia solamente lo hacen los policías, los oficiales de policía capacitados y obviamente preparados en estos ámbitos. ¿Por qué? Porque solamente en Bolivia la universidad policial prepara a los policías de manera específica y, perdón, de manera especializada y preparada en los ámbitos de manejo, procesamiento de escena de crimen, accidentología y otras ramas pertinentes supuestamente solo para conocimiento de la policía boliviana. Es por eso que hasta hace unos años atrás era una utopía pensar que un civil, un abogado, un psicólogo, un odontólogo o demás pueda ser perito forense o pueda dirimir un peritaje de un policía, ¿no? Hoy en día ya se ha demostrado que hay profesionales idóneos, reconocidos que son civiles y que se dedican a este tema del peritaje y que inclusive, bueno, ya por la libertad que tiene un civil en este caso de poder prepararse académica y científicamente, de acuerdo a los recursos económicos, puede ser mucho más preparado que un policía, ¿no? Que es también de gran necesidad hoy en día en la sociedad. Por lo cual, nos vamos a estos puntos interesantes. Tiene que tener la preparación para colectar, registrar, analizar y almacenar adecuadamente la evidencia física recuperada. Todo tipo de comisión de delito, accidente de tránsito y algunos otros están inmersos de manera inicial en la manejo y procesamiento de escena de crimen mediante un especialista. ¿Por qué? Porque este debe ser el que asegure eh, un cordón perimetral de la zona hasta que llegue un especialista en manejo y procesamiento de escena de crimen y este como perito realice el levantamiento de la escena de crimen. De gran importancia, ¿por qué? Porque este va a determinar, como se dice, ¿no? La colecta de muestras, el determinar qué muestras hay en la escena de crimen. Como les decían, pueden ser objetos, pueden ser relojes, celulares, la arma de fuego, determinar manchas hemáticas, sangre, huellas, cuántas personas estuvieron ahí, cuántas personas se fueron, el tema de poder examinar y almacenar de manera concreta los rastros que existan antes que estos mismos se pierdan, pero también de manera interesante determina el poder recuperar cuerpos de las víctimas o aquellos artefactos encontrados en zona de exhumación de escena de crimen. Esto lo hemos visto en temas desviadas, en tema de exhumaciones que tienen que hacerse por a veces ciertos tipos de comisiones de delitos que no existen mucho en Bolivia, pero que vamos encontrando hoy en día, ¿no? La modernidad también nos persigue. Y en este caso, ellos llegan a ser responsables de la cadena de custodia en las evidencias recuperadas. Lo comentaba hace un momento, ¿no? ¿Qué pasa cuando se rompe la cadena de custodia? Cuando el policía incumple, no utiliza el protocolo correspondiente de barbijo, el tema de el traje de bioseguridad para no contaminar, el gorrito correspondiente, los guantes, los sobres de plástico para la deconstrucción, la etiquetación correspondiente de las pruebas, la fotografía forense, que es lo más importante porque eso determina el ángulo, la posición, cuántas cosas han sido encontradas en el lugar, el momento, la proyección del sol y varias cosas que pueda ser de gran importancia para el informe posterior forense, y esto determine la integridad y la no contaminación de los mismos. Para mí es el perito más importante en la etapa investigativa. Eh, Me interesa mucho el poder comprender ciertos procedimientos y protocolos que hay inclusive, ¿no? Tal vez no me van a lograr entender, pero hay uno que es el procedimiento de barrido, que es la forma en la que ingresan los peritos a una escena de crimen, que llega a ser tal vez de esta forma, yendo pedazo por pedazo, cuadrante por cuadrante, demarcando con banderitas lo que va encontrando y señalando con fotografía forense y elaborando registro de manera inmediata de lo que va encontrando en el mismo momento
el tema de el ingreso a la escena de crimen mediante círculo, van ingresando en forma circular hasta llegar al centro y registrando de igual manera todo lo que va encontrando, pero esto ya no está especialmente cerrado a solamente los policías. Hay peritos forenses especialistas hoy en día que son civiles, que tienen maestría y han estudiado en el exterior. De gran importancia, como le digo, en el sentido de que hoy en día un perito forense en manejo y procesamiento de escena de crimen puede determinar la contaminación de estas pruebas. Ya al existir contaminación de estas pruebas, ¿qué determinamos? La nulidad de las mismas. La nulidad de las mismas. Vi un examen muy gracioso dentro de una maestría forense, justamente en manejo y procesamiento de escena de crimen, donde la víctima tenía su celular a un lado y no tenía billetera. Entonces, el perito forense, docente, ordena de que alguien de afuera del aula empiece a llamar ese número. Y los alumnos de la maestría que se encontraban en el momento del examen empiezan a hacer la colecta de pruebas, indicios, a tratar de identificar a las víctimas, la forma de cómo han muerto y demás cosas. Y uno de los peritos se acerca y contesta el teléfono. Contesta el teléfono. ¿No? Y es el momento en el cual se corta el examen y dice, ¿por qué contestaste el teléfono? Porque la víctima no tiene identificación alguna, no sabemos quién es. Tal vez está llamando al teléfono a algún familiar o pariente. Una reacción lógica tal vez, pero al momento observada, ¿por qué? Porque al momento del policía contaminar, al momento de utilizar el teléfono de la víctima, este elemento es contaminado. Contaminado en el sentido que hay un registro dentro del teléfono que este mismo ha sido revisado, ha sido contestado y ha sido manipulado por otra persona después de que la víctima ha fallecido. Y obviamente es motivo de que este teléfono ya es inválido, ya es nulo en el proceso investigativo. Otro ámbito interesante que también descubrimos, eh, que fue de gran importancia, es el hecho de que dentro de un proceso de investigación por delitos de violación, se había encontrado un muchacho que supuestamente, porque siempre va a haber la presunción de inocencia, tenía imágenes de violaciones y imágenes de menores de edad dentro de su aparato de celular. Es detenido, es de manera preventiva llevado a la policía y es presentado su teléfono hasta que un perito forense en informática forense pueda establecer el contenido del mismo. Es de muy poco conocimiento de muchos de nosotros el hecho de que si el acusado no firma una autorización para la revisión de sus equipos electrónicos, estos mismos no pueden ser revisados. Entonces, se había omitido ese tipo de autorización de gran importancia. Llega el momento en el que los investigadores, como no había un perito en informática forense en el momento, no había, agarran con guantes y proceden a revisar el teléfono e encuentran imágenes de menores de edad y de comisión de delitos y de videos pornográficos. Esta persona es acusada, pero posteriormente el abogado de la defensa dice, presenten el documento legal donde mi cliente autoriza a la revisión de su equipo o presenten el informe del perito forense en informática que ha manipulado el equipo electrónico en base a procedimientos y protocolos en informática forense que demuestren la legalidad de los elementos encontrados dentro del teléfono. Vale decir que se ha seguido una norma, un protocolo investigativo que
pueda determinarse dentro de un informe y que todo lo que ha sido encontrado ahí tenga valor legal. No existió eso, no se realizó de manera correcta y de forma inmediata el abogado pidió la tacha, ya la prueba, se tachó el celular y ya no había pruebas de acusar para poder acusar al hombre de Dios. ¿Se dan cuenta del gran error? El gran error cometido en este caso de parte del profesional dentro del manejo y procesamiento de escena de crimen, el no esperar a un perito especialista en el área y el de contaminar los equipos electrónicos sin consentimiento de la persona, y ha hecho que esta persona pueda evadir el delito cometido. Es de gran importancia, ¿no? El peritaje forense es relacionado con las evidencias físicas, de gran importancia, porque justamente a lo que hablábamos, mil disculpas, de lo que hablábamos, las evidencias físicas están constituidas por todo aquel artefacto, billeteras, reloj, medicinas, documentos, fotos, joyas, entre otros objetos personales, al igual que las balas, fragmentos de metal, madera u otro material ajeno al cuerpo, que son recuperados en el cuerpo de las víctimas, al igual que toda aquella evidencia recuperada en el lugar donde se realizó la exhumación o el peritaje o el manejo procesamiento de escena de crimen, fosas individuales, colectivas, tumbas superficiales, cementerios, etc. ¿No? Esto maneja de manera global, ¿no? Hablamos de tumbas superficiales, es el lugar donde ha sido encontrada la persona, donde ha fallecido. Pero ahí nos vamos. El gran punto de importancia dentro del perito forense en el manejo de procesamiento de escena de crimen es el saber manejar toda evidencia física constituida, toda evidencia que debe ser directamente codificada, embolsada, registrada y procesada. Ha habido veces, en algunos casos dentro de nuestro país, yo lo comentaba inclusive en redes sociales, que no podemos reconocer de que dentro de un accidente de tránsito o un accidente fortuito o un asesinato o una violación, te va a llegar un perito forense en primera instancia. A veces por la complejidad, a veces por la distancia, a veces por la ausencia, llega el primer policía que está cerca. Y es ahí donde, si hablamos de delitos flagrantes, si hablamos de delitos de comisión de gran peligrosidad, eh, corremos el riesgo de la contaminación. ¿Por qué? Y se los voy a decir con gran franqueza y mucha pena. El día domingo, los que son de la ciudad de Cochabamba, tal vez pudieron verlo, con gran pena lo digo, el día domingo a las 8 de la mañana, cerca de la Plaza Calacala, falleció una señora. Según declaraciones, esta señora al cruzar de una calle a la otra, pisó mal la acera al momento de subir, resbaló, golpeó la cara con el cemento, con el piso, el mentón, y empezó a agonizar y falleció en el mismo, a eso de las 8 o 9 de la mañana. Videos en redes sociales hoy en día, que hoy en día todo el mundo sube videos que a veces dentro de mi criterio personal inclusive parten de algo aberrante para mí, porque no puede ser que estés filmando ese tipo de cosas por el mismo respeto que merecemos toda la gente que sufrimos ese tipo de cosas, demuestran de que la señora está botada en el piso, hay manchas de sangre, ha fallecido y la gente pasa y repasa por al lado, por un costado, mirándola. Hay un puesto de venta de periódicos al lado, la señora sigue vendiendo sus periódicos, una aberración completa. Hay una bolsa, porque la señora estaba volviendo de una tienda, hay una bolsa botada ahí, su celular está botado un poco más allá, los policías están parados mirando
porque fueron los primeros que llegaron al lugar de los hechos. Creo que eran dos de bomberos y un policía de servicio, y solo miraban y la gente pasaba al lado del cuerpo. Realmente una aberración, porque ellos tienen la formación específica en el ámbito, y lo que ellos deberían hacer dentro del procedimiento de protocolo que se tiene era el de acordonar el lugar mínimamente a 20 metros alrededor, o si es mucho, tal vez de acuerdo al rango de donde hayan caído esparcidas las cosas, aunque 5 o 7 metros, eh, pero de gran importancia es el hecho de precautelar el lugar hasta que lleguen los investigadores asignados al caso y llegue el médico forense correspondiente para hacer el levantamiento del cadáver. De gran importancia porque si hubiéramos hablado de la comisión de un delito, de un asesinato, de un robo o algún tipo de delito de igual manera, esa escena estaba totalmente contaminada, ya no podrías determinar nada. Y al no existir, obviamente, los recursos físicos para que tú hagas una cinta amarilla y un perímetro, los policías deberían pararse de manera escueta, rodeando el cadáver con una distancia correspondiente y no permitir que nadie se acerque, ni siquiera pisar cerca del lugar. Son temas de enseñanza básica dentro del manejo y procesamiento de escena de crimen y del manejo y procesamiento de evidencias físicas que, si se dan cuenta, no son aplicados inclusive por los mismos que deberían hacer respetar este tipo de cosas. Y ahí es la gran importancia de un perito forense. El perito forense no va a estar en todas partes. Eh, Hemos visto de igual manera estos últimos días accidentes de tránsito en carretera, movilidades que han chocado, flotas con camiones, hay diversos muertos. El médico forense va a tardar 3, 4 horas en llegar. ¿A quién corresponde la cadena de custodia y la protección del lugar del manejo y procesamiento de escena del crimen? Si no es al perito, es al primer funcionario policial que se encuentre en el lugar y que proteja la zona y que proceda a elevar el informe correspondiente. Pero en la práctica, hoy en día, ¿eso se realiza? Bueno, hasta lo que vemos en los medios de difusión, en las redes sociales y demás, es una pena, ¿no? Un poco hablando, ya casi para concluir eh, sobre este tema de gran importancia igual y que a todos queremos correlacionar siempre es la normativa legal. ¿En qué basa o en qué se basa el Instituto de Investigaciones Forenses hoy en día? Porque es tal vez el único ente eh, que maneja el peritaje forense de manera concreta en Bolivia. El artículo 75, como lo decía, ¿no? Instituto de Investigaciones Forenses. El Instituto de Investigaciones Forenses es un órgano dependiente administrativa y financieramente de la Fiscalía General de la República. Estará encargado de realizar con autonomía funcional todos los estudios científicos técnicos requeridos para la investigación de los delitos o la comprobación de otros hechos mediante orden judicial. Los directores y demás personal del Instituto de Investigaciones Forenses serán designados mediante concurso público de méritos y antecedentes. Cuando la designación recaiga en miembros activos de la Policía Nacional, estos serán declarados en comisión de servicios sin afectar su carrera policial. Bueno, es una normativa legal vigente, evidentemente de gran necesidad. Prácticamente es el brazo operativo técnico científico para poder determinar este tipo de investigaciones, pero hay hay una gran bola de nieve para mí en todo esto, ¿no? Hablamos de todos los estudios científicos técnicos requeridos en la investigación del delito, ¿no? Designados mediante concurso público. Hoy en día, nuestro país tal vez podría decir que ni siquiera se encuentra en pañales en lo que implica el peritaje forense, la investigación, el estudio de las ciencias forenses. Y peor aún, la formación de peritos forenses que ya son especialidades concretas. ¿Y por qué lo voy a decir de manera clara? Eh, Evidentemente el personal es médico, tiene la base de la medicina legal o la medicina ya inmersa, pero ¿dónde hablamos del hecho de que tengan estudios científicos técnicos profundos establecidos? Eh,
Existen muy pocas maestrías, no existen especialidades, casi no existen. Y peor aún, el tema de un doctorado, solamente hay uno en Bolivia, para poder reconocer que una persona es especialista con grado de maestría o especialista, en este caso, en una área específica de las ciencias forenses. No estoy criticando, trabajamos con lo que hay, pero hablamos les pongo un ejemplo, eh, bioquímica. ¿Quién es usted? Soy bioquímica. Perfecto. ¿Qué tiene? En estudios superiores o en estudios científicos de especialización. Tengo una maestría. ¿En qué? En bioquímica. Perfecto. ¿Cuál es su función dentro del IDIF? Bioquímica forense. Y ese es el gran vacío que tenemos a nivel académico profesional hoy en día en Bolivia. ¿Por qué? No se la puede juzgar a la profesional. ¿Por qué? Porque no hay maestrías en bioquímica y toxicología forense en Bolivia. No existe. ¿Se dan cuenta? Para mí un vacío, pero un vacío que no es la carga del profesional que está trabajando ahí, es la carga del vacío a nivel educacional que tenemos hoy en día porque no le damos la importancia todavía de tener especialidades y maestrías específicas en el ámbito forense. No le damos la importancia. Y ese es uno de los grandes problemas hoy en día en la sociedad de Bolivia, que no permite el hecho de la preparación en peritos forenses como debería ser. Argentina es la cuna, para mí, a nivel Sudamérica, de los que son peritos forenses. Allá hay especialidades, inclusive, como un ejemplo, eh, perito en balística forense. ¿Cuánto tiempo estudias solamente balística forense? 2 o 3 años. Solamente balística forense para poder ser reconocido como perito en balística forense. Y ese es uno de los grandes vacíos que tenemos académicos hoy en día en Bolivia. ¿Por qué? Porque es la necesidad que tenemos de reforzar la parte académica, la parte de enseñanza educativa a nivel pregrado y posgrado, con profesionales de gran capacidad a nivel internacional para poder ser reconocidos como peritos forenses. Yo dentro de el relacionamiento académico profesional que tengo hoy en día, conozco grandes profesionales que tienen estudios en Argentina, en México, algunos han tenido la capacidad económica de ir a España a estudiar ciertas áreas del peritaje forense. Son grandes profesionales con conocimiento y títulos en el exterior, pero no son válidos en Bolivia, no son reconocidos en Bolivia y no pueden presentarse como peritos forenses ante el órgano judicial y poder ejercer los peritajes y contraperitajes correspondientes en procesos judiciales. Para mí, un gran problema, hace años atrás yo vi peritos de Argentina, peritos con 22 años de experiencia en el ámbito del peritaje forense, gente que nos podría enseñar muchas cosas, tratar de participar como peritos forenses de parte en Bolivia. ¿Por qué un argentino? Los fueron a contratar a ellos, ¿por qué? Porque no había en Bolivia. Y llegado el momento, existe una reglamentación, una normativa dentro del Poder Judicial que uno debe cumplir para ser reconocido como perito. No la cumplieron porque sus títulos no eran válidos en Bolivia y fueron obviamente objetados y tachados por él mismo. He ahí los grandes óbices que tenemos. El IDIF trabaja con grandes profesionales, pero si hablamos a nivel académico, a nivel de especialidad en áreas específicas, casi nadie los tiene porque en Bolivia todavía no se estudia eso. No hay una maestría en tanatología forense. ¿Por qué? Porque esa maestría deberían tenerla casi todos los médicos forenses para ser reconocidos, ¿no? Como tanatólogos. Y ese es uno de los grandes vacíos que deberíamos cambiar dentro de la sociedad educativa para el bienestar y una formación de profesionales idóneos como peritos forenses, legalmente reconocidos y que puedan ejercer el peritaje forense de manera correspondiente. Muy importante, ya un poco saliendo del ámbito de la medicina, eh,
¿Qué es el estudio de la personalidad hoy en día? ¿Qué es el estudio de la personalidad para nosotros, para ustedes? Es una parte del estudio y es inexcusable referirse primero a qué es la personalidad. Un concepto de personalidad en psicología ha sido objeto de numerosas definiciones. Cada autor posee un propio punto de vista y su método de concepción personal sobre lo que debería ser la personalidad como objeto de estudio. ¿Qué entendemos nosotros como personalidad? A ver, ¿qué entenderíamos nosotros como personalidad? Son los ciertos rasgos de manera específica y profunda que tenemos en la manera de actuar, en la manera de responder y en la manera de vivir cada uno de manera específica, ¿no? ¿Qué implica tener una propia personalidad, un propio carácter, la definición de tu forma de ser, tus reacciones, tu formación, tu pensamiento y ciertas cosas que van a ser independientemente solo tuyas, no solo tuyas? Este tipo de rasgos son estudiados dentro de la psicología forense, son estudiados dentro de la perfilación criminal justamente para poder determinar estos aspectos. El grado de personalidad. Eh, un ejemplo muy claro hoy en día en Bolivia, ¿no? Se estudia la personalidad generalmente de los varones en temas de violencia familiar, en temas de agresiones. ¿Por qué? Porque está instaurado todavía dentro de nuestro país lo que es el machismo, ¿no? Lo que es el machismo y lo que muchos consideran dentro de la formación del hogar que tienen y dentro de la formación cultural que tienen el hecho de que es normal que tu esposo te pegue, es normal que tu pareja te pegue, y esto ha ido creciendo de tal manera tan desmesurada en el sentido de que hemos visto feminicidios y feminicidios que han ido bajo una cadena de justamente la agresividad que era normal anteriormente y que las mujeres también. Eh, Algo muy importante que no me quiero olvidar señalar y es importante desde un punto de vista psicológico y personal, los grados de personalidad no necesitan ser identificados por profesionales. Ustedes, tú, yo, todos los que estamos presentes, hemos sabido reconocer a una persona por su personalidad egoísta, por su personalidad eh, tal vez agresiva, por su personalidad tal vez descuidada, y determinamos que son personas diferentes a otras, total, porque todos somos diferentes, pero de gran importancia. ¿Por qué? Porque ya con estudios mucho más profundos podemos determinar cuáles son los factores de riesgo y los factores de personalidad que han hecho que estas personas cometan el delito. Como les decía, violencia familiar, el hombre pega a la mujer. Dentro de un estudio de la personalidad del mismo determinamos que él vino de un hogar igual y que para él ha sido normal el hecho de que su papá la pegue a su mamá y para su mamá fue normal que su esposo la pegue. Entonces creció bajo esa imagen. Fue inmerso dentro de su personalidad el hecho de que la agresión a las mujeres o que el machismo es mayor que eh, el respeto que debe merecer la mujer, eh, está instaurado en su personalidad, en su forma de ser. El menospreciar a una mujer y el maltratar a una mujer está inmerso dentro de su yo personal. Entonces es interesante poder determinar estas cosas mediante estudios mucho más profundos. ¿Por qué me voy a ese tema? Porque hoy en día la violencia familiar, inclusive el manejo de la ley, bueno, discúlpeme si me equivoco, la 348, que protege a la mujer, está siendo muy mal manejada, e inclusive ha permitido que la balanza de equilibrio se equilibre hacia el lado de la mujer y ha sido muy mal manejada inclusive por algunas mujeres dentro del ámbito de poder castigar y manipular al hombre. Lastimosamente no se establece dentro de este tipo de comisión de delitos, tanto en la parte acusadora como en la parte acusada, la víctima y el victimario, el estudio de la personalidad, el estudio de el perfil de este tipo de personas y el por qué ha llegado a pasar todo este tipo de cosas. No, nos vamos a la aplicación de la letra muerta. Lástima que por motivos de tiempo yo no puedo compartir un video, lo tengo guardado acá en la computadora, pero es un gran ejemplo de que no podemos aplicar la norma muerta
y que debería realizarse estudios de personalidad y perfilación criminal por un perito forense en cada caso, de manera obligatoria, para determinar el tipo de sanción. ¿El por qué? Se los cuento rápido. Parecía gracioso, pero tal vez alguno de ustedes inclusive lo vio en redes sociales. Eh, Sucedió en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, un detenido preventivo está siendo llevado a la cárcel por violencia familiar y el periodista que estaba de paso por ahí se acerca y le pregunta, ¿por qué estás detenido? Por violencia familiar, por haberle pegado a su mujer, dice el policía. Y el periodista le dice, ¿tú lo hiciste? Y el hombre le dice, pregúntele a ella, está ahí atrás. Y estaba ahí atrás la mujer llorando. Y el periodista se acerca y le dice, señora, usted lo denunció a él porque la agredió físicamente en su estado de embarazo y la mujer no dejaba de llorar. Y es ahí donde anecdóticamente estaba la abogada de la mujer y dice, la mujer lo denunció porque su amiga la aconsejó. Y es ahí donde una noticia común, lastimosamente en nuestro país, se vuelve viral porque se aclara de que supuestamente el hombre, que no era su esposo, era su pareja, había estado saliendo con otra muchacha y que una amiga le había aconsejado denunciarlo por violencia familiar. Vas a ver que la policía lo va a detener y lo vas a tener en tus manos y no te va a dejar con el bebé. Y llegado un momento, la mujer, bajo el consejo de otro tipo de mala amiga, procede ella misma a golpearse, a autolesionarse, denunciarlo al hombre pensando que solo lo iban a detener y que ella lo iba a liberar de la cárcel bajo la condición de que no lo abandone al bebé ni a ella, pero no contaba con que la ley se iba a aplicar bajo la letra muerta. El hombre fue llevado detenido, se elaboró un examen médico, la mujer tenía lesiones, no decía nada, se lo pasó al fiscal, el fiscal lo acusó, la juez determinó detención preventiva en penal. Y es ahí donde la mujer se da cuenta que cometió un error al mentir y al inventar todo lo que hizo. Pero ahí nos damos cuenta de las consecuencias del mal uso de algunos beneficios que otorga la ley, pero también de la no aplicación del estudio de la personalidad de las personas. Porque si en algún momento hubiera habido una entrevista al momento de la detención de parte de un profesional con conocimientos de perfilación criminal, un perito forense en perfilación criminal o un perito forense en psicología forense, hubiera podido descubrir que la mujer mentía y hubiera podido determinar que el hombre era inocente y no se hubiera llegado a la acusación de parte del fiscal. ¿No? Entonces, son ejemplos claros que tenemos que saber manejar y nuevamente reiterar, ¿no? La necesidad de profesionales que conozcan de este tema, porque lastimosamente Bolivia solo conoce la aplicación de la norma de la letra muerta in situ, sin tener medida ni contemplación al otro tipo de consecuencias que puedan existir a futuro. Nos vamos al tema de la valoración de la personalidad en materia penal. No, la valoración de la personalidad está directamente relacionada con la valoración de la prueba dentro de un proceso penal ya. Por ello es un acto procedimental caracterizado por un análisis conjunto de todo lo aportado en la investigación relacionados unas con las otras, para así obtener un resultado en cuanto a la personalidad del delincuente. Acá ya estamos hablando en materia penal, ¿no? Ya no estamos hablando de un tema preventivo ni conciliatorio, pero estamos hablando de lo que significa el tema de un acto procedimental, de un análisis aportado dentro de toda la investigación en sí, relacionando todo tipo de declaraciones, actos, peritajes, procesos investigativos y otros, y obtener un resultado y determinar con certeza el tipo de personalidad y el grado de afectación que puede tener el delincuente con un grado de certeza real. De gran importancia, sí. Poco aplicado, sí. ¿Por qué? Porque no se realiza este tipo de estudios. Justamente el caso de las violaciones que yo les hablaba anteriormente es donde deberían haberse realizado y donde debería implantarse mediante normativa legal el hecho de aquellos detenidos por
acusaciones por violaciones, estupro, agresiones, lesiones y todo tipo de estos tipos de delitos, deban someterse a este tipo de estudios de manera obligatoria, de manera concreta, para siquiera poder establecer el grado de peligrosidad y el tipo de personalidad que tiene cada uno de ellos, y si estos puedan ser beneficiados con las medidas sustitutivas a la detención preventiva. Ahí va el gran signo de interrogación. En nuestro país, el que pega a su papá, el que roba una garrafa, el que pega a su mujer, el que viola niños, el que asalta bancos, el que roba y pega a su madre y la asesina, todos merecen medidas sustitutivas a la detención preventiva. Todos tienen el derecho de salir. Y al final sale libre el que tiene dinero, el que puede cumplir con los requisitos establecidos en la normativa legal, que es trabajo, domicilio, familia, y el que tiene dinero para pagar una fianza. Ahora veamos si eso está correcto hoy en día dentro de la aplicación normativa legal. Temas para mí muy interesantes de debate, porque ahí nos vemos inmersos en lo que implica la importancia de que sí debería haber peritajes forenses en todo ámbito, en toda etapa preparatoria y en toda etapa de inicio de investigación para determinar el aspecto psicológico de cada uno de nosotros. ¿Qué es la investigación del delito? Investigar un delito es realizar las diligencias o pesquisas necesarias para descubrir una culpa o un crimen de alguien que ha quebrantado la ley. Deduciremos las siguientes afirmaciones. Es una disciplina científica que estudia los indicios dejados en el lugar del delito, con el propósito de descubrir la identidad criminal o las circunstancias que concurrieron en el hecho delictuoso. Muy relacionado a lo que implica manejo y procesamiento de escena de crimen, de igual manera, porque hablamos de que en base a los indicios recolectados, en base a todo lo que se encuentra en una escena de crimen, podemos establecer cabellos, manchas hemáticas, huellas de pisadas y demás indicios, se pueda proporcionar la identidad del criminal y las circunstancias en las que ocurrieron el hecho delictuoso. Si hubo un forcejeo, si fue voluntario, si fue por parte de un desconocido, si la agresión vino de manera premeditada, si fue accidental, y todo tipo de indicios que nos permitan determinar si no es encontrado el criminal, el poder identificarlo y las circunstancias de la comisión de estos delitos. De igual manera, vuelvo a tocar el ejemplo, y Dios quiera que para la siguiente yo pueda subir videos dentro de una práctica de un manejo, procesamiento de escena de crimen. Establecen tres cuerpos, dos que se encuentran juntos, uno que tiene un disparo en la cabeza y el otro varón en la cabeza, la otra que tiene un disparo en el rostro, mujer, y 10 metros más allá, la otra que tiene un disparo de esta forma, en el mentón. ¿Qué podemos establecer mediante este tipo de investigaciones y pesquisas? ¿No? De igual manera, ahí entra el perito forense de manejo procesamiento de escena de crimen y puede determinar, primero, quién ha cometido el delito, porque hablamos de un homicidio-suicidio. Y de la investigación que se pudo determinar en este curso de práctica de manejo procesamiento de escena de crimen, se determinó de que la que había cometido el delito fue la mujer portadora del arma, a quien encontró a su esposo con su amante, le disparó a su esposo en el corazón, por la rabia y la frustración y la bronca, disparó a la mujer en el rostro y ella se retiró con un grado de arrepentimiento y obviamente estrés y otro tipo de sentimientos unos metros más allá y procedió al suicidio infringiéndose un disparo en el mentón, ¿no? Yo les doy un resumen así, en pocas palabras, de lo que ha realizado el perito forense dentro de la investigación
Y es por eso la gran importancia de que esta disciplina científica, en base a los indicios encontrados, la posición del arma, la posición del disparo, ha determinado quién era el criminal. El criminal era la mujer, ¿no? Que cometió el homicidio de ambas personas por un tema pasional, el tema de las circunstancias en cómo ocurrió el hecho delictuoso, el por qué lo hizo y posteriormente el suicidio de manera directa, de igual manera por arrepentimiento por el tipo de delito cometido. El conjunto de procedimientos aplicables a la investigación y el estudio de un crimen para llegar a pruebas. Una disciplina que mediante la aplicación de principios de las ciencias naturales y técnicas tiene como objeto reconocido la identificación e individualización de las evidencias físicas y materiales con el fin de determinar si un hecho es un delito con cómo se cometió y quién lo cometió. Justamente lo que les decía, ¿no? Otras disposiciones particulares de la legislación boliviana. Entre las normas particulares de la legislación boliviana se tiene: los peritos y médicos deben hacer conocer a la autoridad que ordenó la pericia que se encuentran en algunas de las causales de excusa. Hablamos ya un poco de lo que implica la normativa legal en los peritajes forenses. Así se dispone el artículo 22 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del IDIF. El artículo 22, un poco hablando de la normativa legal, más claramente dicho, establece: los médicos y demás peritos forenses destinados en el instituto o que presten servicios de carácter temporal en el mismo están obligados a poner en conocimiento de la autoridad las circunstancias en las que ellos concurran y pudieran justificar su excusa para el estudio y elaboración de un informe o dictamen o su participación en un procedimiento determinado. ¿Esto a qué va realizado, no? En el tema de que existan óbices que permitan la excusa del mismo, en el caso de que en algún caso se topen con algún pariente, familiar, persona conocida, cercana, o con el cual hubieran tenido algún problema, deberán poderse excusar justamente, como en algunos casos lo realizan los jueces, para no poder entorpecer o dar de tacha de nulidad el proceso investigativo. De gran importancia por el tema de que existen causales de excusa y recusación de peritos establecidas por ley. El artículo 23, también de gran importancia: secreto profesional. Los peritos forenses del instituto están obligados a guardar el secreto de los datos relativos a las actuaciones procesales en que intervengan o de las cuales tengan conocimiento por razón de funciones. Están impedidos de dar información. Pasó dos veces en que algún médico forense, dentro de las declaraciones eh, investigativas ante la prensa, cometió el error de la presunción. Yo me acuerdo que una médico forense dijo: fue asesinada y violada, pero no se había ni siquiera realizado la autopsia. Entonces, posteriormente, esta médico, por infringir el secreto de profesional y vulnerar justamente la normativa interna, tuvo que excusarse de la investigación porque ya había adelantado un criterio personal sin antes haber realizado la valoración de la pericia de la autopsia forense correspondiente. El artículo 24 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del IDIF determina que los peritajes y estudios deben ser realizados en la propia institución, salvo que por rigurosidad de técnico-científica o imposibilidad de poder realizar el peritaje o estudio se tenga que realizar en otro centro público o privado. Muy pocas veces visto, ¿no? En este caso, el director del instituto autorizará al perito médico a trasladarse donde se tenga que realizar la pericia o estudio de la citada disposición. Esto hemos visto en accidentes fuera de la ciudad o en algún tipo de, tal vez, comisión de delitos de índole especial. El artículo 25, remisión de evidencias o muestras para la práctica de peritajes. También de gran importancia conocerlo, porque informa de que se remitirán directamente al IDIF evidencias y muestras que deban ser examinadas, analizadas, y se indicarán expresamente los datos e información que se requieran. Los datos clínicos, tanatológicos, perdón, o de cualquier otra naturaleza, así como los datos procesales para que tengan el interés técnico científico, y esto determina la colección, preparación, conservación de evidencias y muestras que se manejan estrictamente en protocolos. Esta es normativa legal que es un poco más profunda de poder estudiar
que están en carácter de obligatoriedad a los médicos forenses cuando realizan justamente el tema del trabajo del peritaje forense en medicina legal, ¿no? Pero si se dan cuenta, no es algo que esté ajeno a nosotros como personas externas, profesionales o no profesionales, porque podemos dirimir, estudiar y determinar si hay un cumplimiento correcto de esta normativa, ¿no? Y si hay una vulneración de la misma, obviamente se está rompiendo el protocolo, se está rompiendo el procedimiento y puede ser inclusive tachada de nula la misma. Entonces es de gran importancia también la misma. La cualidad del perito o experto. Para Pérez Sarmiento, la actuación de los peritos o expertos tienen dos aspectos esenciales, el objetivo y el subjetivo. El objetivo lo constituye el dominio de la materia, sobre la cual se debe dictaminar y se mide no tanto en base a los títulos, como a través de su desempeño concreto como perito. Los ordenamientos procesales penales basados en el sistema acusatorio no suelen contener disposiciones copiosas acerca de las condiciones que debe reunir una persona para ser experto o perito en un proceso. La razón es muy sencilla, la libertad de pruebas y la libertad probatoria. Esto anteriormente era muy aplicado, ¿no? Era muy aplicado para determinar la cualidad y del perito o del experto. Antes era conocido como experto. Y me voy a explicar de la manera más concreta, experto, ¿no? Se ha llegado a determinar profesionales en el ámbito policial, a veces inclusive con el grado de subtenientes o tenientes, que eran considerados expertos en el área del investigativa forense, suponiendo el tema de manejo y procesamiento de escena de crimen, homicidios. ¿Por qué eran expertos? Porque estaban más de 10 años en la unidad investigativa. Ya estaban muchos años en el tema de poder investigar el área específica y no eran peritos titulados de manera profesional con títulos académicos, pero eran considerados expertos por los años de trayectoria que tenían en el ámbito, ¿no? ¿Cuáles tienen que ser el contenido del dictamen pericial? Esto es muy importante para el profesional abogado. Esto hay que saberlo reconocer, hay que saberlo entender, hay que saberlo ver de la siguiente manera. El dictamen debe contener de manera clara y precisa lo siguiente. El motivo por el cual se practica el dictamen pericial. Descripción de la persona o cosa que sea objeto del mismo, en el estado o modo en el que se halle. Relación detallada de los exámenes practicados y los resultados obtenidos y las conclusiones que se formulen conforme a los principios y reglas de su ciencia o arte. Son los 4 puntos esenciales que debemos tener en cuenta en lo que se refiere el contenido del dictamen pericial, ¿no? De manera clara y precisa. Volvemos. El cual se practica, ¿no? El motivo por el cual se practica. ¿Por qué estás realizando el peritaje? La descripción de la persona o cosa el cual está realizándose el peritaje y el estado del mismo. Y la relación detallada de los exámenes practicados y los resultados que se han obtenido en base a sus exámenes y las conclusiones que se formulen conforme a los principios y reglas establecidos. La peritación o la prueba por peritos. Su función procesal. La peritación es una actividad procesal desarrollada en virtud de encargo judicial por personas de distintas partes en conflicto, especialmente calificadas por sus conocimientos técnicos, artísticos, científicos, mediante el cual se suministra al juzgador argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto a ciertos hechos cuya percepción escapa de las aptitudes del común de las gentes. Justamente lo que les decía en algún momento. La importancia del perito, de la peritación en este caso, y la aportación de pruebas para que el juez o las autoridades que se encuentren a cargo del juzgamiento de los mismos, ya que no tienen el entendimiento y escapa de su conocimiento el poder entender la parte técnico-científica en base a la cual se ha realizado la investigación, ahí es donde es de gran importancia el aporte técnico, artístico, científico del perito mediante el cual se suministra al juzgador, al juez, al fiscal, podríamos decir, argumentos y razones técnico-científicas para la formación y el convencimiento de ciertos hechos. Vale decir que en base a estos informes técnicos, científicos, jurídicos,
legales, puedan realizarse las acusaciones formales correspondientes hacia estas personas por la comisión de delitos, ¿no? Y no simplemente bajo informes sencillos, podríamos decirlo así. Se trata obviamente de, pues, una actividad humana mediante la cual se verifican hechos y se determinan características y modalidades, y sus cualidades están relacionadas con hechos y causales que produjeron efecto. Esto porque es de grande importancia. Y les voy a poner el ejemplo de muchos casos de violación. En los casos de violación, y esto lo vi de manera muy importante, el 10% del 100% de víctimas, solo el 10% llega a juicio. Por la larga duración de los procesos, la fatiga procesal y más que todo por las de victimización de tener que hablar y volver y recordar los procesos dolorosos que ha sufrido, la victimización que ha tenido esta persona sobre su persona con comisión de delitos, pero más que todo es el hecho de no querer llegar a un juicio y el tener que contarle a varias personas todo lo que le ha sucedido, ¿no? Es de gran importancia, por eso el tema de la importancia de la aportación de las pruebas mediante peritos y que estos vayan calificadas mediante argumentos reales, informes concretos y precisos, justamente por el ejemplo que les contaba el día de ayer, de un perito que me dijo, yo participé en un caso X de homicidio en el cual tuve que hacer la aportación técnico-científica mediante argumentos, informes y demás cosas en el proceso, y el juicio tardó 6 años. Y se me citó como testigo para que yo pueda defender y pueda justificar y argumentar mi informe como perito forense. Es ahí también otro problema, ¿no? El tener que 6 años después volver a retomar un caso que ya no está actual, que ya no está en tu mente, pero que sí tiene que estar sustentado legal, técnico y científicamente y poderlo defender para que se emita una sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria. Complicado, pero una carga muy complicada para los peritos hoy en día y necesaria. Y es por eso que esto tiene que estar debidamente justificado, argumentado y preparado y presentado, obviamente, para que este perito pueda defender de manera legal y concreta todo lo que es pertinente. Y ahora nos vamos a la última parte y a la última diapositiva que es importante también para poder determinar todo lo que hemos hablado estos días. Según criterio personal y según ahora lo que espero entender de cada uno de ustedes, cuán necesaria es la peritación y su importancia, el peritaje y su importancia. Ya se ha dicho de manera enfática que el juez es un técnico en derecho, pero carece generalmente de conocimiento sobre otras ciencias y sobre cuestiones de arte, de técnica, de mecánica, de la parte científica y numerosas actividades prácticas que realizan estudios especializados a larga experiencia. Este pone en manifiesto la importancia de la peritación o el estudio especializado para resolver muchos litigios y procesos, inclusive las peticiones de los interesados en ciertos procesos de jurisdicción voluntaria. Hoy en día, de 10 procesos judiciales, uno es partícipe en perito forense y es a petición de parte o a petición del juzgador. Los demás no tienen peritaje forense, sea la calificación o la tipología de proceso pertinente. ¿Por qué? Por la escasa participación de peritos que tenemos de parte, en este caso podría ser de ente juzgador, y también por la escasa participación de que tenemos por contraperitaje y por el mismo hecho de que no existen profesionales formados específicamente en el área del peritaje forense, y si lo existe es caro, ¿no? Contratar un perito forense es muy caro. Entonces, es la importancia hoy en día de que así como está ramificado el derecho, así como está ramificada la medicina y otras carreras profesionales de gran importancia, también entendamos que el peritaje forense es muy importante y es muy importante el conocer y el poder entender
que necesitamos peritos forenses dentro de todos los ámbitos que hemos visto. Accidentología, delitos sexuales, manejo, procesamiento de escena de crimen, psicología, peritos sociales y demás profesionales ámbitos formados que se encuentran dentro de nuestra capacidad, ¿no? Es necesario por el mismo hecho de que hoy en día la aplicación de justicia, la aplicación de la normativa legal, la aplicación de sentencias hoy en día ha sido inclusive manchada por la mala ejecución de sentencias y la incompleta ejecución de procedimientos y normativa legal, supuestamente por la sobrecarga judicial que tenemos, ¿no? Eh, Inclusive y hasta anecdóticamente hemos visto sentencias judiciales que salen con otro nombre, ¿no? Y llegado el momento han sido motivo de tacha, motivo de refrenda, en el sentido de que la sobrecarga que tiene el proceso, el juzgador en este caso, hace de que empiece a medir con una misma vara todo lo que hace. No le ponga mayor importancia a que hoy día tiene una audiencia de juicio oral por violación, a mediodía tiene otro tema de infanticidio, en la tarde tiene violencia familiar y recurrentemente maneja todo tipo de procesos judiciales y no sabe diferenciar el poder tal vez encontrar ciertos errores o que él mismo cometa errores, justamente dentro de la ejecución de los mismos procesos, que lleguen o a anular los mismos o a sentenciar a otras personas que no lo merezcan. Me parece de gran importancia poder entender hoy en día de que a futuro podamos entender y valorar que es necesaria la formación de peritos forenses en Bolivia. En Latinoamérica ya lo hay. Eh, México y otros países tienen institutos de formación de peritos forenses de gran valor, inclusive tienen campamentos de peritaje forense donde se realizan simplemente prácticas presenciales al 100% que son de gran plusvalía y que también eh, es importante poder valorar ese tipo de enseñanza y formación académica en el exterior que es necesario en Bolivia para para un mejoramiento y una reconducción de la ejecución de justicia hoy en día en Bolivia. No digo que todos son inocentes, pero también sí digo de que no todos son culpables. Y hoy en día la normativa legal manejada en Bolivia es tácita y es ley muerta, es aplicada simplemente como ley muerta. ¿Dónde va a ser la importancia de la aplicación del peritaje forense en Bolivia? Va a ser necesaria y aplicable cuando tengamos varios profesionales peritos forenses forjados, abogados, psicólogos, visitadores sociales, auditores y una gran infinidad de profesionales que tengan la capacidad técnico-científica y el conocimiento especializado de poder participar en este tipo de procesos judiciales y coadyuven como un apoyo técnico-científico al juez para poder tomar las decisiones correctas. A veces los documentos y los papeles engañan, señores. A veces el juez también como ser humano tiene que revisar 200 hojas y mañana otras 200 y otras 200 y no va a cumplir con lo que corresponde por normativa legal. Pero si tenemos un coadyuvante que colabore desde un punto de vista real, técnico y científico en poder determinar si las cosas son correctas o no, para que este auxiliar de justicia apoye al juez en las decisiones que tome, tengámoslo por seguro de que este mismo va a poder realizar la toma de decisiones más correctas y la aplicación de justicia se va a regularizar de forma más prolija y vamos a ver menos personas inocentes en la cárcel y vamos a poder ver personas culpables con sentencias correctas y que estas mismas no salgan de la